Bien, continuamos con nuestra serie de videos de estructuras en LabVIEW y en este caso realizaremos una práctica utilizando la estructura while. Vamos a crear un nuevo instrumento virtual. Vamos a crear nuestra estructura while. Y lo que vamos a realizar en esta práctica es que el usuario pueda sumar números que él introduzca y al final le entregue la suma. El usuario tendrá la posibilidad de decir cuántos números, en qué intervalo y cuáles son los valores que va a sumar. Para esto necesitamos una estructura de control que me diga cantidad de números a sumar. ¿Cuántos números va a sumar? Límite inferior de los números. Con esto me estoy refiriendo al límite inferior del intervalo. Si va a sumar números entre 0 a 10, entre 5 a 100, entre 20 a 30, etc. Límite superior de los números. Esto lo vamos a colocar aquí arriba. Así, vamos a colocar una decoración. Vamos a colocar una decoración. Y ahora en la parte de abajo vamos a colocar un indicador, el cual irá contando los números que va introduciendo el usuario. Entonces podemos poner números vamos a hacerlo mediante un string. Es decir, se va a escribir un texto. Vamos a borrar el nombre del string. Se va a introducir un texto que va a decir números introducidos, 1, 2, 3, 4, etc. Los que vaya sumando. Vamos a dejarlo acá. Tenemos que proporcionarle al usuario un control numérico para introducir los valores. Vamos a poner aquí números. Y vamos a proporcionarle al usuario un botón para que cada que introduzca un valor, pues entonces él tiene que presionar el botón para guardar el valor a sumar. Entonces vamos a darle clic derecho, propiedades. Y aquí en donde dice el texto, vamos a ponerle aceptar. Vamos a ponerle otra decoración. Y bien, creo que con eso es suficiente por la parte de la pantalla visual al usuario. Vamos a organizar un poco acá. Voy a abrir este ciclo while un poquito más. Vamos a ir por partes. Estamos diciendo que cada que el usuario introduzca un valor y le dé al botón OK, entonces se va a realizar la suma. Para eso, como estamos utilizando un botón, y el botón me genera únicamente dos estados, verdadero o falso, entonces tenemos que utilizar una estructura que me ayude a seleccionar entre esos dos estados. Para esto vamos a utilizar una estructura case. Y este botón será el selector de mi estructura case. Cada que yo le dé clic en el verdadero, tengo que realizar la suma. Entonces aquí vamos a traer un módulo de suma. Vamos a dejar por acá. ¿Qué valores voy a sumar? Los que el usuario introduzca. En este caso, esto se encuentra en números. Voy a venir y voy a colocar acá. Y como voy a ir acumulando la suma, necesito hacer un lazo de retroalimentación. Entonces voy a darle clic acá. La salida lo llevamos nuevamente a la entrada. Y para que no tengamos problema de que al terminar la simulación y comenzar otra, se sigan almacenando los valores, vamos a darle clic en la entrada de inicialización de nuestro lazo de retroalimentación y le vamos a decir crear constante 0, para que siempre comience con 0. Y vamos a crear un indicador únicamente para ver la suma. Bien, esta es la primera parte.
ya tenemos la lógica de suma de mis valores. Siguiente parte, estamos permitiendo que el usuario me diga en qué intervalo va a introducir los valores para que sean válidos de sumar. Si él me dice de 0 a 10 e introduce un 20, entonces ese 20 será considerado para que se realice la suma. Si se dan cuenta, la estructura que me permite realizar la suma es la estructura case y únicamente está comandada por un botón. Si el botón es verdadero, realiza la suma. Si el botón es falso, no realiza la suma. Entonces, junto con este botón, yo tengo que crear una lógica que me permita limitar mis valores al intervalo que el usuario introduzca. Voy a colocar este control, que es en donde el usuario introduce sus números, y voy a colocarle unos módulos de comparación. El de mayor y el de menor. ¿Por qué estamos utilizando estos módulos? Necesitamos restringir que los números que se introduzcan se encuentren entre el intervalo dado, que sea mayor al valor mínimo y menor al valor máximo. Entonces vamos a traer el límite inferior acá abajo. ¿Por qué? Porque este número debe ser mayor a este. Y el límite superior lo vamos a colocar acá, porque este valor debe ser menor de este. Entonces vamos a darle control H. Vamos a seleccionar el menor. Y dice que retorna verdadero si mi X es menor que mi Y. Los números que introduzca el usuario debo de colocarlo en la X. Y en la Y debo de colocar el límite superior. Para que sea verdadero cada que el valor introducido sea menor al límite superior. Y ahora en la parte de mayor dice que va a retornar verdadero si X es más grande que Y. Aquí es al revés, entonces vamos a colocar en X el número introducido porque él debe de ser mayor al límite inferior para que dé verdadero. Ambas salidas de estos módulos de comparación tienen que ser verdaderas. ¿Para qué? Para que coincida con el botón. Entonces vamos a colocar una operación booleana que se llama AND, y el AND lo que hace es, si la entrada X y la entrada Y son verdaderas, la salida va a ser verdadera. Dice, si ambas entradas son verdaderas, entonces la función retorna un verdadero, de lo contrario va a regresar un falso. Entonces vamos a ponerlo acá porque forzosamente ambas tienen que ser verdaderas para que el número introducido se encuentre entre el intervalo dado. Y también vamos a colocar, vamos a quitar esta línea de acá. Y ahora, para que se efectúe la operación de suma, tanto el botón como esta salida tienen que ser verdaderas. Es decir, tanto el botón tiene que estar presionado como los números deben estar entre el rango establecido. Entonces, otra operación booleana de tipo AND. Voy a unir este acá, voy a unir este acá. Y listo, ya tengo la segunda parte. Ya está limitado o ya está protegido los números introducidos y ya se realiza la operación de suma. En la parte de I vamos a colocar un indicador nada más para ver la iteración en la que va. Esta la vamos a dejar acá afuera. Y vamos a ponerle acá iteración. ¿Qué más hace falta? El texto de en qué valor va. Ese texto se debe actualizar cada que se presione el botón. Entonces por eso lo estamos colocando dentro de la estructura case. El texto debe de decir número introducido 1, número introducido 2, número introducido 3. O sea, me va contando cuántos números yo voy colocando para que el usuario sepa cuántos valores va introduciendo. O puede ser valores introducidos. Vamos a poner aquí un string, una constante. Aquí y vamos a colocar valores introducidos. 2 puntos y un espacio. Y este texto lo vamos a concatenar con una o con un contador dentro de este case. ¿Cómo va a ser este contador? Necesito una operación de suma. Cada que entre a esta estructura case,
este contador o esta operación de suma tiene que incrementarse en 1. Entonces vamos a darle clic derecho acá, crear una constante, 1. Y ahora, al inicio comienza en 0, más 1, el resultado tiene que regresar nuevamente al módulo de suma para que pueda incrementarse. Entonces tenemos que realizar una operación de retroalimentación. Y tenemos que decirle a la retroalimentación que cada que se realice la simulación, esta comienza en 0. Entonces comienza en 0, más 1, 1. Se retroalimenta, 1 más 1, 2, se retroalimenta 2 más 1, 3. Y así vamos contando las veces que se introduce a esta estructura case. Ahora voy a utilizar una herramienta de concatenación. Aquí está. El resultado pues va a nuestro indicador. Esta herramienta de concatenación, vamos a darle control H, únicamente me permite colocar cadenas de texto. Esto es una cadena de texto, por eso podemos nosotros realizar esto. Pero esto no es una cadena de texto, el resultado de la suma es un valor numérico de tipo entero. Entonces no podemos colocarlo de forma directa. Miren qué pasa. Se genera un error, donde el error que dice que he conectado dos terminales de diferente tipo. Que una de ellas es de tipo double y la otra es de tipo string. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un módulo de conversión de entero a string. Esto lo encontramos en la parte de string, en la parte de conversiones entre números y cadenas de texto. Y vamos a seleccionar aquí que dice número a un string decimal. Dice que aquí va a salir el número ya convertido en texto. Eso ya puedo introducirlo a mi módulo de concatenación. Y se necesita la entrada de un número. Entonces ya puedo colocarlo acá. Listo. Entonces ya tengo en mi indicador de texto, que es aquí, va a estarse presentando la leyenda valores introducidos 1, valores introducidos 2, valores introducidos 3, etc. ¿Qué me hace falta? Me hace falta mi condicionante para el while. Únicamente se va a detener cuando llegue al número de valores configurados por el usuario. Para esto entonces aquí en el ciclo while vamos a seleccionar un módulo de comparación. Voy a unirlo acá y solamente cuando este módulo sea verdadero se va a detener el ciclo while. Mientras sea falso va a seguir ejecutándose. Para esto necesitamos el cuadro de texto en donde se encuentra la cantidad de números a sumar y lo vamos a comparar contra mi contador interno del ciclo case. Vamos a poner acá, porque aquí en este punto el valor todavía es numérico. Me dice aquí, bueno, este error es que necesita saber qué va a hacer en el estado falso. Lo único que voy a hacer es darle clic izquierdo, después clic derecho y usar un default. Esto significa que va a usar un valor por default cuando sea falso. Y ya no hay errores. Ya está configurado todo. Vamos a ejecutar el programa. Hay que configurar. ¿Cuántos números quiero sumar? Vamos a ponerle 10. Límite inferior de esos números. Necesito valores entre 0 a 10. A ver, ¿qué es esto? Ah, me va a mostrar la suma. Bien, entonces si me va a mostrar la suma, mejor lo coloco acá. Y aquí le ponemos. Entonces ya está configurado. Vamos a darle ejecutar una sola vez. Me dice la iteración en la que va. Ya está todo listo para funcionar. Y el primer valor que quiero sumar va a ser 2. Aceptar. ¿Cuántos valores voy introduciendo? 1. La suma, 2. Porque 2 más 0, 2. Luego voy a sumarle un 3. Aceptar. 3 más 2, 5. Valor introducido, 2. Vamos a darle un 1. 6. 3.
aceptar, 2, aceptar. ¿Qué pasa si coloco un 20? Está fuera del rango. Valores introducidos 5, suma 11. No lo acepta. Igual estaría bien marcar algún error, alguna leyenda que diga valores fuera de rango. Pero bueno, eso quedará para otro video. Vamos a continuar. 8, 6. Vamos a sumar un 1, 2 y un 3. Listo. Me muestra la suma de los 10 valores que introduje. Y en el momento que llega a 10 se detiene el ciclo. Y bien, con esto finalizamos este video. Nos vemos en el siguiente.